Boreal Televisión presenta. Saludos amigos, así iniciamos Mañana Boreal de este viernes 30 de mayo del año 2025. Gracias por acompañarnos. Abrazos a todos los que nos sintonizan en cualquier rinconcito de nuestro hermoso e inagotable país, la República Dominicana, y aquellos también que lo hacen a través de las distintas plataformas internacionales. Por supuesto, los buenos días formalmente a nuestro compañero don Randy Ortiz y Terrero. Poeta, buenos días. Vino nítido usted hoy, ¿eh? Vino nítido usted hoy. Ay, esa sí. canción. Ay, imagínese usted. Nada, buenos días tengan todos en este 30 de mayo, Día de la Libertad. ¿Cuántos son? 64 años. 64 años de la puesta En 29. final de la vida. La puesta en 29. Sí, de la vida de Rafael Leónidas Trujillo Molina, a quienes sus tumbapolvos del momento le llamaban el benefactor de la patria. Padre de la patria nueva. Primer maestro y campeón del anticomunismo en América Latina. Esos eran los títulos que había que decir en cada momento. Hoy, Perínclito de San Cristóbal. Perínclito varón de San Cristóbal, que no es lo mismo. Bien. Ya. Las dictaduras son eso, dictaduras. La República Dominicana pasó de una etapa casi rural a cierta formación, dirían algunos, y es verdad. Pero lo malo de Trujillo no es que hiciera autopista, ordenara ciertas cosas. Lo malo era que era una dictadura. ¿Y qué ocurrió? Que Trujillo solo, personalmente, sustituyó el papel que debió llevar a cabo toda una clase, ¿verdad? Lo que conocemos como la burguesía. Y él usó el poder para hacerse el burgués él, pero no con el desarrollo de una empresa libre, sino reprimiendo al pueblo, manteniendo una actitud de miseria y enriqueciéndose él. Y el que se oponía a ese esquema de gobierno, pues le costaba la vida. Mira qué fotografía ahí. Trujillo, ese es Pérez y Pérez, ya en esa época. Enrique Pérez y Pérez. Exacto. Famoso porque en una ceremonia que un cañón se encasquilló, no sé, y él lo empujó al agua, no sé qué cosa, un exceso de valentía y eso, una reprimenda y luego un apoyo. Y Pérez, que estuvo al lado de Trujillo y estuvo en los peores años de Balaguer, con tantas responsabilidades de crímenes y cosas, murió tranquilo en su cama. Porque hay gente que son dichosos, cual Balaguer, ¿verdad? También, 90 y pico de años, haciendo y borrando, tú señalabas en estos días, la historia para que, bueno, la educación ostosiana, que era una ocasión que tenía como centro de desarrollo el ser humano, en todas sus manifestaciones, que creó el sistema normal de bachillerato, que era llegar ahí y luego graduarse, era casi un título, equivalía a lo que hoy tenemos un título, guardando las diferencias, no. Pero Trujillo y Balaguer destruyeron esa escuela porque esa no convenía. Y como Balaguer gobernó 22 años en 2 periodos, después de la dictadura, destruyó esa parte de la historia como que no existió. Y solo se quedó 30 de mayo, Día de la Libertad. Realmente una de las acciones más extraordinarias, porque el pueblo dominicano tuvo la capacidad, a través de varios grupos, no solo un grupo, el grupo de acción que mató a Trujillo,
fue el que tuvo la oportunidad y la decisión, pero más que la decisión, la oportunidad de hacerlo, porque los otros estaban dispuestos. Varios de esos grupos ni siquiera sabían que existía el otro grupo, aunque se sospechaba, porque todo genera su contrario y ya estaba bueno de Trujillo. Bien, y pusieron fin a la dictadura, como debe ser. Usted es un dictador, usted mata a su pueblo, lo conculca y dijo que no se iba del país, que moriría con la bota puesta y se le complació. Usted quería morir así y así murió. Ahí nació la libertad, limitada, con muchos problemas, todavía tenemos muchos temas pendientes en nuestro desarrollo. Debimos alcanzar a esta altura de juego un desarrollo mayor, pero después de la dictadura entonces viene otro problema, que se elige el primer gobierno en libertad, un hombre serio, honesto, preparado, con experiencia, imbuido de la honestidad necesaria en el ejercicio del poder, y entonces algunos que no se atrevieron a enfrentar a Trujillo, sino que estuvieron ahí, la mano de nuestros enllaves del norte es revuelto y brutal. Y la oligarquía que creía que, bueno, salimos de Trujillo y ellos participaron en la muerte de Trujillo. Entendían que le tocaba, se juntaron esos elementos y cometieron uno de los peores crímenes, para mí tan malo como la dictadura, que fue cercenar el cambio inmediato que necesitaba el país para, terminada la dictadura, entonces adentrarnos a la democracia y seguir un periodo de crecimiento sin dobleces. 2 años después de eso, ya ustedes conocen la historia, la Guerra de Abril, y el país se dividió, ¿verdad? Hasta estos días todavía hay gente que considera que a Juan Bosch debieron haberlo tumbado. Claro que, no, y que se vendió la idea, que no supo gobernar. Que no supo gobernar. Y que no quería el poder. Sí, pero vaya usted y suba hacia el poder, ¿verdad? Ajá, gana unas elecciones y no quería el poder. Y que sí, y que hacía cualquier cosa, como en el 90, que se le acusó eso de hacer cosas para no ganar. Oh, sí, pero claro. Y él estaba ahí porque, mira, si Juan Bosch en vez de estar en la política se hubiera quedado en la literatura, habría sido nuestro primer y único premio Nobel. Sin duda. Los aportes de Juan Bosch a la literatura universal, a través de la cuentística que no tenía nada escrito, y lo que había lo escribió él a escala planetaria. Marcaba, bueno, García Márquez dice que su método de escribir, el impresionismo mágico, lo aprendió de su maestro Juan Bosch, y quien hablaba ya era premio Nobel. Pero bueno, ese sería otro tema para otro momento. El tema es que un día como hoy se le puso fin físico a la dictadura, y al ponerle fin físico empezó a crearse esta nación en la que vivimos, imperfecta, pero de la que nos sentimos orgullosos, los dominicanos que entendemos que este país está llamado a grandes cosas y que hemos avanzado y que podemos superar, ¿verdad, Atahualpa? Las que tenemos que son trabas, que son parte de la dinámica. Hemos avanzado. Mira, ayer te decía que el tema de la ley que prohibió desde 1962, la ley 5880-62, que prohibió las loas a Trujillo y que que cualquier ciudadano dominicano no podía hacer ningún tipo de referencia a la era gloriosa y promover la obra de Trujillo, que fue parte de lo que te planteaba, te decía en el día de ayer. Esa generación que tú ves ahí representada en esa foto de Enrique Pérez y Pérez detrás de Trujillo, y luego usted verlo durante 12 años detrás de Balaguer y crear también esa cúpula militar que convirtió en una especie de cacicazgos particulares los lugares donde estaban o donde los colocaban. Y usted puede decir el fuero de Neyni Barcejas, el fuero de
Enrique Pérez y Pérez, el fuero de Bochán Javier, el fuero del general Carlos Sáquez Olivero, de Navarrete para abajo. Ese era su país, según de Navarrete para abajo, eso fue tan así, era gobernado por Carlos Sáquez Olivero, el general. Y fue tan así que él llegó a decirlo en 1978, Guzmán será presidente de Navarrete para allá, pero de Navarrete para acá mando yo. Eso sí, a los 2 días lo mandaron a buscar en un helicóptero, allá a la fortaleza de Mao, y de ahí lo sacaron. Exacto. Vino vestido de civil y de paisano a partir de ese momento. Esa ley, cuyo fin más que todo era justamente borrar todo lazo que tenían esos personajes en la era de Trujillo, igual que familias que habían sido beneficiadas por Trujillo y que a partir de la desaparición de Trujillo siguieron con la representación del Trujillato. Y comenzando por la figura histórica del doctor Balaguer, que había sido presidente en la era de títere de Trujillo, que fue el que encabezó el primer Consejo de Estado después de la muerte de Trujillo en 1961. Si mal no recuerdo, en mayo encabezó el primer Consejo de Gobierno, que tuvo que salir huyendo, como decimos aquí en el país, y se dice que brincó la barda de la Anunciatura, que quedaba al lado. Que se hizo famoso aquello de Balaguer, muñequito de papel, Balaguer, muñequito de papel, pues ese muñequito de papel regresó en 1966 y duró 12 años gobernando con esa gente remanente del trujillismo o del trujillato. No, y con el apoyo de Estados Unidos, porque quien lo trajo fue Estados Unidos y lo apoyó. Y con el apoyo, una elección en 1966, con el país invadido por 42.000 marines. Díganme ustedes. Y Balaguer haciendo campaña por todos los lados y la oposición restringida a su casa. Exacto. Uno de las, y lo he dicho en muchas oportunidades, o en varias oportunidades, el error de la República Dominicana es que a partir de esa fecha quisimos como borrar esa parte de la historia, igual que se ha querido borrar la historia de los 12 años, porque la generación, yo diría de los años 90, los muchachos que nacieron en el 80 solo conocieron al Balaguer de los 10 años. De los últimos 10 años. No conocieron los 12 años que nosotros vivimos. No conocieron las desapariciones, los grupos paramilitares, no conocieron lo que fue la banda Colorá, los secuestros y desapariciones. No recuerdan, no conocieron eso. Primero porque no leen, segundo porque no se lo dijeron en la escuela. Porque había que sacar de la escuela, como tal aconteció, todo lo que tuviera que ver con el trujillismo y sus remanentes. Que si nosotros hubiésemos hecho una evaluación histórica, aunque se dice que hay que esperar siempre el paso del tiempo para tú evaluar un periodo de la historia, si hubiésemos hecho una evaluación y un debate sobre lo que fue la dictadura de Trujillo, nos vamos a encontrar con que hubo luces y sombras, más sombras que luces. Pero, ¿qué es lo que se ha vendido? Cuando tú ves a un joven decir, aquí lo que hace falta es un Trujillo, porque este país no puede seguir como está. Es ignorancia. Se vendió, primero, como no conoce lo que pasó en la dictadura, se vendió la ley y el orden. Pero la ley y el progreso de la República Dominicana, y te dicen, mira, ahí donde está el Ministerio de Turismo, ese era el Partido Dominicano. El Centro de los Héroes, que fue construido en el 59 para la Feria Internacional de la Paz y el Mundo Libre. El Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura, creo que está ahí, sí. El Centro de los Héroes, construido para la celebración de la Feria Internacional de la Confraternidad y el Mundo Libre. Exacto. En 1955. El Palacio Nacional, que lo construyó también Trujillo, si mal no recuerdo, en el 36 o en el 37, fue raro. Por ahí es que anda. Y otras edificaciones que dan
connotación a esa época, cómo se construía en esa época. La instauración del peso dominicano como la moneda nacional, el pago de la deuda externa. Pero el pago de la deuda externa, bien, pero el país adquirió una deuda con Trujillo que duró 31 años. Óyeme, ¿qué pago? ¿Qué pago? 31 años. Entonces, se quiso ocultar todo eso. Y es tan así que todavía, recientemente, no contento con haber sacado de la educación dominicana la historia dominicana, no solo de la época, la era de Trujillo y los 12 años de Balaguer, y lo que pasó en 1965, la participación de héroes, calificados héroes nacionales, que se pasaron a un bando que cercenó la democracia en la República Dominicana. Entonces, esa intención ha perjudicado el conocimiento de la generación que vino a vivir en la República Dominicana sin conocer aquello que había pasado y sin conocer nada de nuestro país, una historia universal donde te dicen a ti, el Trujillo gobernó 31 años, desde 1930 a 1961, pero no te dicen más nada. Balaguer, 1966, 1978, un periodo oscuro de 12 años, pero no te dicen más nada. No los desmenuzaron en ningún momento. Entonces tampoco te hablan de la lucha de la República Dominicana frente a Haití para mantener la independencia a partir de 1844. ¿Cuántas batallas libró la República Dominicana? Mira, el sistema de educación que destruyeron entre Trujillo y Balaguer Pero era tan alto que lo trajo Eugenio María de Hostos, que vino a vivir al país por el asunto de que él se oponía a la sujeción de Puerto Rico a los Estados Unidos. El trabajo de él fue tan grande que creo que es el único extranjero que está en el Panteón Nacional de la República Dominicana. Pudo haber estado en Puerto Rico en legítimo, ¿verdad? Pero como Puerto Rico está en su sujeción dentro de Estados Unidos contra su voluntad, aunque ya las nuevas generaciones se han adaptado a esa vida. Óigame, Eugenio María de Hostos está en el Panteón Nacional por la calidad de la educación y lo que significó esa calidad. Esa fue la que desbarataron esa educación. Y tenemos esto que hablábamos ayer, ¿verdad? De a dónde ha venido, de que si una ADP, de que si es el sistema educativo, que, óyeme, el tema es que la desbarataron y desbarataron la historia. Tú hablas con las nuevas generaciones y salvo excepciones, no saben nada porque es algo que está muy lejano a la vida de ellos y no hay un canal sistematizado. Así como hablamos de la batalla del 30 de marzo, de la del 19 de marzo, que Sabana Larga, que todas las batallas, ese periodo de Trujillo tiene que estar explicado de manera clara para que las nuevas generaciones no se le ocurra decir como a algunos que hace falta un Trujillo. Y darle sus luces, y dar a conocer sus sombras. Eso es lo que entiendo. Yo decía, perdón, anoche creo que en el programa IQ, que la base de sustentación del gobierno comunista cubano, el régimen cubano, fue el adoctrinamiento. Todo el que hoy tiene 60 años nació con la revolución de 1959. Fueron adoctrinados en la escuela de la revolución. No, y los que tienen 70 tenían 10 años. Y los que tienen estaban en la escuela todavía. Exactamente. Los que tienen 70 tenían menos de 10 años. Exacto. Menos de 10 años, tenían 7 años. Y esa generación no conoce por el mismo sistema otra cosa que no sea el estilo del gobierno cubano. Pero ¿qué ha sustentado eso por tantos años? Ese adoctrinamiento donde te agarraban el carajito a los 3 años y te lo metían o te lo ponían en un campamento que se llamaba... En Isla de Pinos. En Isla de Pinos había algo especial. El campamento era de pioneros. Los pioneros. Los pioneros.
Y ese muchachito subía adoctrinado bajo la historia de Cuba, la resistencia, la lucha contra los españoles, después la lucha contra el imperio norteamericano, la lucha de los mambises, la figura de Martí y después la figura egregia de Fidel Castro. Y el Che. Y el Che. Entonces, esa generación subió con esos ideales del internacionalismo, del comunismo, de la resistencia y el orgullo cubano de enfrentar a la primera potencia del mundo a 90 millas de su territorio. Pero eso se le inculcó desde un principio a esos niños. Aquí en República Dominicana no le damos a conocer la historia gloriosa de nuestro país en sus luchas desde antes de la independencia de 1844, porque nuestras luchas fueron contra los españoles, contra los franceses, contra los ingleses, contra los Estados Unidos. Hemos peleado con todos los imperios, pero eso no lo conoce la nueva generación, ni lo han querido llevar a las escuelas y que la historia se borre. ¿Qué es lo que conocemos? Bueno, lo que pasó después del 78, aquí. Y ahí para atrás la memoria colectiva se borró, o la borraron, salvo algunas excepciones. Así es que 64 años después de la muerte del tiranicidio, loor y reconocimiento a todos aquellos que se atrevieron a cometer una acción de esa naturaleza, que hay que decir, porque tú escuchas a algunos que los que mataron a Trujillo se beneficiaron de su régimen, eran amigos. Para matar a Trujillo había que estar en su entorno. Claro. Nadie que fuera enemigo de Trujillo iba a alcanzar para el escenario para matar a Trujillo. A mí no me importa de dónde salieron. A mí lo que me importa es que lo hicieron. Es que se lo llevaron. Es que se lo llevaron. Y te voy a decir una cosa, Atahualpa. Hay que haber tenido un nivel de conciencia y decisión de la tarea que tenían puesta a cargo, porque todos sabían a lo que se enfrentaban. Si no resultaba como ellos decían, el resultado iba, bueno, tan grande fue la situación, que aún matando a Trujillo, perdieron la vida. La mayoría de ellos sobrevivieron 2, Inbel Barrera y Amián Matió, nada más de los del grupo de acción. Y muchos otros fueron perseguidos, que no estaban ahí esa noche. Pero, por ejemplo, yo que entrevisté a Inbel Barrera y lo visité una vez que yo era asesor de la Asociación de Pilotos en materia de comunicación, en relaciones públicas. Le fuimos a llevar un homenaje a su casa, porque él, su hijo, aunque la gente no lo conoce mucho, son parte del desarrollo de la aviación de la República Dominicana en su vida civil y todas esas cosas. Óigame, y usted ver o yo tener en mi mano una de las armas que le disparó a Trujillo, como cuando Luigi Estrella, que ya lo entregó a una fundación, recuperó y obtuvo el arma, el único revólver que había. Las demás eran o escopetas recortadas o pistolas. Yo llevé a un nieto mío a que la viera y le pusiera la mano a una de las armas que disparó contra Trujillo. Había Atahualpa en ese momento, y amigos televidentes, que tener un nivel de decisión donde no había marcha atrás y después del hecho no había arrepentimiento, porque la persecución que se iba a desatar, como se desató, si las cosas no caminaban como se habían planeado, pero la casualidad es una categoría histórica, ¿verdad? Usted puede planificarlo todo, tener todos los cabos amarrados y cualquier circunstancia puede variar las cosas como la varió. Lo importante es lo que queda en la historia, una gran enseñanza, no más dictadura. Miren que Balaguer tenía una semidictadura, pero tenía que hacer su allante de elecciones, lo que fuera, y crear unas leyes agrarias para parecer, ¿verdad?, interesado. Y hay que decir también que Balaguer hizo su aporte también al desarrollo del país. Es verdad que era una combinación rara. Por un lado frenaba el ingreso
de los sectores mayoritarios de la población con una ley de austeridad que fijaban, eran 60, 62, 50. 62 pesos con 50 centavos. El salario mínimo durante 12 años. Nadie ganó un centavo más de ahí de lo que ganaban el salario mínimo. Había un control de precios con un Exacto. capitán o un coronel, que era el director de control de precios, Sí, sí. que era el que mantenía los precios por encima de todo. Usted se salía de ahí, usted está con el negocio Exacto. cerrado. Lo cual es una irracionalidad. Por eso es que ustedes ven que en la actualidad no hay control de precios. Porque ¿cómo tú le controlas el precio al que siembra arroz a Atahualpa? Y tiene que importar un insumo X, un abono, ¿verdad? Y resulta que en el país de origen ese abono subió de precio. ¿Cómo tú le dices, no me aumentes? No, porque la base del control de precios era evitar la especulación y el acaparamiento. Pero es que eso es imposible. Bueno, eso es pero dio imposible. resultado. Eso es imposible porque es que cuando tú produces y sabes lo que es un costo, más que nadie, cuando una variable en la estructura de costo se dispara, el precio final se dispara, usted no puede ahora. Usted quiere tener un servicio de control de precios como Estado, bueno, absorba usted la variante de costo que hay porque no puede haber control de precios. Uno de los elementos que tiene más control de precios, vamos a decir así, por alguna razón en la República Dominicana, son los medicamentos. Sin embargo, usted siente, y quien les habla sabe de eso. Pues yo tengo que comprar medicamentos y no poco, por situaciones que no vienen al caso. Y yo sé cómo eso está variando a un nivel que yo creo que aquí hay gente que prefiere morirse a seguir comprando los medicamentos. Y eso sí debería ser una intervención del Estado, Atahualpa, porque ahí no es porque ven acá, Atahualpa, si tú quieres, tú compras Hecha Cabano, no la compras. Si tú quieres, tú compras sus zapatos, no lo compras, o compras uno más barato. Pero el que tiene cáncer, el que tiene condiciones de hipertensión, una serie de variables, y enfermedades, algunas de las cuales son manejables y te permiten un largo, y resulta que el costo de ese medicamento y las atenciones médicas y el honorario de los médicos te suben, ¿cómo tú dices que eso, tú controles ese precio? A menos que haya una intervención del Estado. Y eso fue lo que le dio pie al libre comercio en el mundo entero, no en la República Dominicana, en el mundo entero. Pero ese es otro tema de economía. Pero usted se imagina que le impusieran a usted que usted tenía que vivir durante 12 años y ganaba el salario mínimo con eso. El día que eso desapareció en 1978, cuando llegó el ciudadano presidente don Antonio Guzmán Fernández, y es el aumento de sueldo más alto histórico, yo creo, Atahualpa. Don Antonio Guzmán decidió duplicar eso y el salario mínimo entonces pasó a ser, ¿cuánto? 125 125 pesos mensuales. Con lo que hoy usted no compra una cerveza. No te da para una pequeña. Para una pequeña. Y te va para tu casa porque no hay para la otra, ¿verdad? Eso fue, oye, una misa de salud para la economía, porque nadie quebró por ese aumento de sueldo, al contrario, se dinamizó la economía. Y don Antonio Guzmán se metió en la historia. Libertó a los presos políticos, vinieron los exiliados, perseguidos de los 12 años de Balaguer, y muchos empresarios se atrevieron. Y hubo algo que a veces hace falta. Cuando se trató de conculcar el derecho de los dominicanos a cambiar en 1978, primera vez que yo veo a los empresarios de la República Dominicana, partiendo de los de Santiago, firmando un documento por el respeto a la libertad, ¿verdad? Y a la democracia. En época de Trujillo, algo así no se hubiera ni siquiera pensado, pero por suerte apareció quien lo eliminara, quien interpretara el deseo de libertad del pueblo. Pagaron con su vida. Hay un grupo de ellos que ni se sabe dónde están, donde está Salvador Estrella Sadalá y esos que fueron apresados vivos, y Ramfi antes de irse, porque mataron a Trujillo, pero duraron como 7 meses más todavía. Y él se encargó de lo que llamarían la operación final. Y los eliminó y ni siquiera se sabe dónde están. Probablemente que los cadáveres
Se dice que se los llevaron en helicóptero, lo tiraron en alta mar, no tienen una tumba. No tienen una tumba física, pero tienen un pedestal en la memoria de los dominicanos. Y por eso hay que rendirle homenaje a ellos y felicitarnos porque con todas las limitaciones del mundo vivimos en libertad. Bueno, vamos a publicidad un momentito porque hay varios temas como de costumbre para tratar y como dicen los que toman, Sí. mucho para dejar y poco para llevar. O sea, no podemos iniciar el tema porque ninguno de los temas porque es amplio Sí. y no podemos tratarlo en el poco tiempo que queda de Tú sabes que hay un trago, el trago del carretero, ¿verdad? Que es un trago largo porque el carretero tiene que caminar y tiene que darle el trago. Entonces, cuando a ti te sirve un trago pequeño, tú dices, ¿por qué no me echa el del carretero? Más rendido. Yo conocía el del estribo, El de, sí, que es exacto. el que tú te llevas. Exacto, el que Bueno. tú te llevas tiene que darte para el viaje. Vamos a publicidad, venimos en un momentito. La visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José. Tu mano amiga. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora, con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo sin moverte del lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motos. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. En sus marcas, listos, móntate. Ya regresa la Autoferia Anadive Regional Norte 2025. Gana la carrera y sé el primero en aprovechar las oportunidades que te traemos. Te esperamos en los parqueos del Gran Teatro del Cibao del 28 de mayo al 2 de junio. Tu carro nuevo o usado te espera con el mejor precio, seguro y financiamiento al instante y todo en un solo lugar. Del 28 de mayo al 2 de junio, no te pierdas. Autoferia Anadive Regional Norte 2025, dedicada a mamá. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra. Pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Para poder crear momentos únicos y empezar una historia juntos. Vivir la adrenalina del momento y conocer nuevos horizontes. Convertir tu gran sueño en una realidad. Y sobre todo de atesorar los pequeños detalles de la vida.
Tu vida se trata de momentos, la nuestra de que los puedas aprovechar. Banco Popular, a tu lado siempre. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad. En Edenorte queremos estar cada vez más cerca de ti. A través de nuestros agentes de servicio al cliente, puedes pedir la actualización de tus datos para obtener los siguientes beneficios. Tener una comunicación más cercana con nosotros para gestionar tus necesidades. Recibir las informaciones de la empresa de manera correcta y al tiempo pertinente. Obtendrás un trato más personalizado en el seguimiento de tus solicitudes. Participarás en las diversas encuestas para la mejora de nuestros servicios. Solo toma unos minutos verificar tu número de contacto y tu correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales. En Edenorte, la energía que nos mueve. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Varias cositas al mismo, o sea, no al mismo tiempo, pero en línea, como se dice. Caminar. Una de ellas quizá, una de las más importantes, aunque para mucha gente no parezca, es que Haití y la República Dominicana reanudado las relaciones diplomáticas que se habían suspendido, no solamente por el conflicto. Haití no tenía un embajador en República Dominicana, ni un cónsul, ni nada de eso. Bueno, cónsul, alguien que trabajaba ahí, pero un embajador desde el 2021. No había 22. aquí un embajador. No había el último embajador. se fue en febrero del 22. Dice aquí que sí, en febrero del 22, tienes razón. ¿Qué pasa? Tenemos una situación tirante que se ha roto, de hecho, las relaciones y además la República Dominicana ha tenido que tomar una decisión de seguridad, no de enemistad. Son cosas diferentes. Pero lo que me llama la atención es que este embajador, que es un diplomático de carrera, en lo que él dice y cómo se comportó en la ceremonia de presentación de las cartas que lo acreditan como representante de su país ante el nuestro, reconoció la actitud de la República Dominicana con un lenguaje diplomático muy fino. Realmente es un hombre de cierta edad y el manejo diplomático y que reconoce la razón de la República Dominicana en tema migratorio, que él no se refiere ni interviene y respeta eso, aunque él aspira siempre a que lo que se haga sea con arreglo a los derechos humanos, porque también él tiene que defender
lo que él representa y al pueblo que representa. Agradeció también las gestiones que se ha hecho desde la República Dominicana, encabezada esa acción por el presidente de la República y llevada a cabo en el plano internacional por el canciller para la pacificación de Haití. Ese es el lenguaje diplomático. Ese es el lenguaje diplomático. Una vez Haití tenía una especie de canciller que quería ser primer ministro, que cada vez que hablaba de nosotros era fuego. Haití y la República Dominicana están condenados a convivir como países vecinos. La historia nos ha enfrentado desde el inicio de los países, no por lo que hacía Haití ni la República Dominicana, sino por lo que España y Francia, que eran países que además tenían el ímpetu de ser imperiales, o sea, de conquistar territorio. Cuando España y Francia peleaban, aquí se peleaba también. Ahora, luego Haití se libera, luego nosotros también nos desligamos de las metrópolis en 2 ocasiones consecutivas y ya el enfrentamiento o las diferencias han sido entre nosotros, pero también los negocios han sido entre nosotros. No perdamos eso. De todas maneras, es bueno que haya una persona de ese nivel, porque muy probablemente Haití inicie ahora un paso, que lo comentábamos ayer, con la contratación de personas, mercenarios, de una compañía de mercenarios. El mundo está lleno de compañías de mercenarios, no se sorprendan por eso. Expertos, ¿verdad?, en conflictos de esta naturaleza y que usan tecnología como drones de ataque, porque no entendí la participación de Kenia peleando todavía terrestremente cuando hay tanta tecnología. Yo pensé que ellos venían con eso también. Ese sería otro tema. Así es que nada, bienvenido el señor embajador para tener a alguien con quien hablar de Estado a Estado, porque ahora estábamos hablando como a través de una empalizada, ¿verdad?, con un vecino con el que tenemos una situación por temas de seguridad en la República Dominicana y la necesidad que ha tenido el país de repatriar personas que vienen atraídas por el negocio que tiene mucha gente aquí con ilegales, pero la mayoría huyéndole a una situación invivible en el vecino Haití. Miren, para que ustedes vean la importancia del nombramiento de ese señor como embajador de Haití en la República Dominicana, primero hay que recordar que República Dominicana tiene un cierre del espacio aéreo con Haití. Y el embajador recién llegado aprovechó para solicitarle al presidente que le diera un salvoconducto para 52 estudiantes haitianos que van camino a Colombia y tienen que pasar por la República Dominicana. El presidente, de acuerdo a las informaciones, le dijo considerado hecho, o sea, lo aprobó. Claro. Se mantienen las restricciones porque Haití no tiene todavía condiciones para usted tener vuelos comerciales ni de ningún tipo con ese país, pero le decía que la importancia de este embajador es tanto que opacó 2 embajadores que debían ser noticias principales. Claro. Que fue el caso del primer embajador de Rusia, de la Federación Rusa, Alexei Viktorovich. Pero también hay otro embajador ahí que debió llamar la atención, que es el de la República Comunista de Vietnam. No de Corea. Y está el de Vietnam, Le Quang Long de Vietnam. De Vietnam, el comunismo de Vietnam, no Vietnam del Sur, Vietnam del No es que Norte. ya no hay Vietnam del Sur, es que eso se unificó hace mucho tiempo. Ajá. Lo que hay es Corea del Sur y Corea del Norte, pero bien Vietnam no. El comunismo... El tío Ho le echó mano a todo ahí. Bueno, pues resulta que esta presencia y este nombramiento pues opacó esos dos representantes diplomáticos.
Pero miren, lo que les iba a tratar es el tema de que no siempre lo que parece una victoria, una derrota, es una derrota. Y digo esto porque una salida inteligente hace que una cosa que parece derrota se convierta en una victoria. Y lo voy a decir por qué. La diputada Altagracia de los Santos, que fue la que presentó, habló del proyecto del Ministerio del Hombre, todo el mundo le cayó, le dijo, pero venga acá, lo que debe desaparecer es el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Juventud, lo que debe haber es un Ministerio de Familia. Y tuvo una salida muy inteligente ella, porque ella dijo, es que el proyecto ya logró su objetivo. Llamar la atención. Es que ya se puso sobre el tapete el que debe haber, en vez de un Ministerio de Mujer, un Ministerio de Hombre, un Ministerio de la Juventud, debe haber un Ministerio de Familia. Entonces ya todo el mundo está consciente y está de acuerdo en que debe haber un Ministerio de Familia. Y tiene razón. Y ella tiene razón. Lo que Fue pudo hábil. haber sido una derrota para ella. No, fue hábil. Lo convirtió en una victoria y ciertamente es así. Ahora nadie puede decir, no, porque no, el ministerio ese debíamos dejarlo, desbaratar eso, que no. Todo el mundo dice, bueno, hay que hablar del Ministerio de la Familia, pero aún hay más. Ella, en defensa de su proyecto, citaba algunos de los considerandos o artículos también de ese proyecto donde habla de que los hombres son necesarios. Y ayer planteaba en un programa de televisión que el hombre tiene la desventaja de que cuando se siente o está abusado por una mujer abusadora, que las hay, claro, y va a una oficina de protección de la mujer o de familia, lo primero que lo recibe es una mujer. Y lo recibe con una sotosonrisa. Como de triunfo. Sí. Y si hay un policía ahí, se le ríe en la cara. No, se lo dice. ¿Y qué hombre es usted? En un machismo innecesario. Y mamita que viene aquí Entonces, lo que pudo haber sido una derrota y una campaña para decir, pero qué mujer tan... Y que cuando el gobierno de su partido está en un proceso de eliminación de ministerios y de oficinas que tienen duplicidad de funciones. Ahora viene ella a crear otro ministerio también, cuando estamos eliminando algunos. No, ella lo vio por el otro lado y le sacó partido. Bueno, ya esto está sobre el tapete. Claro. Ahora el proyecto debe ser trabajado en base a un ministerio de familia. Exacto. Yo lo retiro, pero a condición de que le demos forma, ¿verdad? Al ministerio de la familia. Y eso debe conllevar la eliminación del Ministerio de la Juventud y del Ministerio de la Mujer. Ya, se acabó eso. Y eso entraría en consonancia con la política que ha estado desarrollando el presidente Luis Abinader Corona. La dama demostró ser inteligente. Es inteligente. Sí. La otra parte que tenía aquí para tratar con ustedes, déjeme ver que lo tenía anotado, pero como el camarada se me en lo que tú lo localizas, vamos a una rápida aquí también de Donald Trump. El otro tema era, en el día de ayer hubo un almuerzo regional de la Cámara Americana de Comercio en Santiago, donde tuvo la participación de varios empresarios, sobre todo de inversionistas que han venido a Santiago en los últimos tiempos a hacer grandes inversiones, como es la familia Cuadra, como es la familia Barleta, del Hotel Santiago, la Plaza Santiago Center, el Ágora Mall y otros. Y en ese conversatorio, almuerzo, se puso de manifiesto o se señalaba la posición que tiene la ciudad de Santiago en los actuales momentos de un punto de inflexión privilegiado. Desde hace mucho tiempo nosotros habíamos dicho que la clase empresarial de Santiago se había quedado atrás en términos de inversiones
Y la generación, o sea, el relevo generacional de aquellos empresarios, emprendedores que conformaron el Consejo de Desarrollo de Santiago, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que crearon el Plan Sierra, que crearon el mismo aeropuerto, el proyecto del Aeropuerto Internacional del Cibao, ¿qué más? Todo lo que... La Asociación para el Desarrollo, Banco Popular. El Banco Popular. Antillanos. El ISA. El ISA, el CEMPA. La Madre y Maestra. Ya lo dije, la Madre y Maestra. Entonces, el relevo generacional que se dio después de esos empresarios visionarios no llenó las expectativas. Inclusive de esas familias, algunas desaparecieron. Porque, como dice la máxima de que el abuelo hace la fortuna, el hijo la acrecienta y el nieto la despilfarra o la termina. Ayer se hablaba de ese punto de inflexión que está Santiago de los Caballeros. En un momento estelar donde muchos grupos económicos han puesto la vista en Santiago para desarrollar grandes proyectos y creer en el desarrollo de Santiago. Es como un relanzamiento. Entonces, ¿por qué traigo esto al temario de hoy? Porque ese tipo de actividad económica, proyección que tiene la ciudad, debe ir acompañado de un ordenamiento que no se pierda lo que hemos logrado hasta ahora. Y ahí juega un papel estelar la alcaldía como gobierno de la ciudad. Claro. Porque ahorita empezamos a tener una masiva presencia de turistas en Santiago, que a Santiago no se le veía como un punto de turismo, ya se le está viendo, sí, por la oferta gastronómica, por la cantidad de hoteles, por las atracciones que hay. Ya se está manejando el tema turístico en Santiago de los Caballeros. Por supuesto, esto va a traer también un crecimiento de la circulación, usted va a tener más movimiento de la gente, y ahí es que entra el papel de las autoridades. No es querer ser más papista que el Papa, sino ordenar la ciudad más que nunca y educar a los ciudadanos de la ciudad para que sean la diferencia. La diferencia de los pueblos son sus habitantes, Randy. No sé dónde fue que leí que si usted quiere conocer a un pueblo, o sea, la esencia de su gente, visite sus cementerios. Porque así como está el cementerio, que es un lugar de descanso y de respeto para los seres queridos, así mismo piensa la gente. Si usted ve un cementerio abandonado, la gente no tiene ningún respeto. Bueno, tú conoces en Cuba que hay cementerios que fueron declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad. Bueno, ahí está el Santa Ifigenia. En Santiago, donde están los restos de Martí, están los restos de Fidel y están los restos de los principales héroes de la independencia cubana. Exacto. El único que no está ahí es Máximo Gómez, sí, porque está en La Habana. Y estoy hablando del Santa Ifigenia, que está en Santiago de Cuba. Entonces, ¿por qué trae que para concluir? Porque yo sé que usted tiene otros temas ahí. No podemos dejar pasar este momento donde Santiago está en un punto alto, donde Santiago genera el 50% de la zona franca están en Santiago de los Caballeros. El 80% de la producción agropecuaria del país está en Santiago, en la provincia de Santiago. Ahora mismo la oferta que tenemos en hoteles y más que se están sumando ya es un gran atractivo. La oferta del turismo de salud, que si usted parte dice, de la oferta que empezó, quizás, diría yo, con la visión que tuvo el equipo que formó, que hizo la Unión Médica, y que luego vino a hacer la patada de lanzamiento, el coronar con un proyecto de la naturaleza y la categoría del Hospital Metropolitano, que a partir de ahí
es que se empieza a hablar del turismo de salud con otro criterio. Y el desarrollo de un hospital de esa categoría, y ahí mismo hablar del hotel, que también es una visión de que usted puede venir, hospedarse ahí en ese hotel que está al lado del hospital, pertenece al hospital, aunque no es exclusivo del hospital, ya te da una idea de cómo hemos ido visualizando, o estos empresarios han ido visualizando el desarrollo de Santiago. En el caso del Hospital Metropolitano, fíjense que son empresarios de Santiago, Randy, que fueron una visión, tuvieron esa visión, sobre todo la visión del doctor Sánchez Español, claro, que fue el que desarrolló la idea, y pasó las de Caín y probablemente sacrificó su salud durante un tiempo, lo vilipendiaron, le hicieron pasar las de Caín. Y ahí está el Hospital Metropolitano de Santiago, que es un referente a nivel nacional y a nivel regional. Pero agrégale a eso uno de los proyectos más importantes, que es el aeropuerto de Santiago. Exactamente. Eso, los que crearon eso hace como 40 años, esa visión, estaban claros de hacia dónde iba. Pero mira, comparto contigo el tema de, por ejemplo, el HOMS marcó una diferencia en cierto nivel de la medicina, pero ya en ese nivel están los demás. Hoy si no están los demás, están muy cerca. Santiago tiene ahora mismo, bueno, ha cambiado todo el perfil Santiago, pero hay un elemento, aquí habían las únicas 2 fábricas de cigarrillos del país. Eso evolucionó dentro de la dinámica de una sociedad, pero Santiago sigue siendo la capital, no del cigarrillo, pero sí del cigarro. Del tabaco. Es el mismo, bueno, no es exacto, es el tabaco, aunque sea con otra variedad especializada para otro producto. Pero en Santiago se produce el cigarro que es el número 1 en el mundo. O sea, somos, dicho de otra manera, el número 1 de exportación de cigarro del mundo. Y ese asiento está en Santiago. Pero fíjate lo que abrió también el HOMS. Recuerdo que cuando el doctor Sánchez Español me decía, cuando se estaba desarrollando el HOMS, que en Santiago hacían falta 1.500 habitaciones hospitalarias todavía. Sí. Y eso ha sido parte del crecimiento. Ustedes han visto cómo la Unión Médica del Norte ha tenido que hacer 2 torres más. Corominas tiene un nuevo edificio con consultorios. No, Corominas tiene 2 edificios más, uno en la Independencia, otro en la Restauración. Y ustedes tienen el GENMI, el Hospital de Especialidades Médicas. En la zona sur. Que está en la zona sur. Y hay uno que están construyendo en la autopista Duarte. El EMA. Exacto. El EMA. Exacto. Que está en la autopista Duarte, más arriba del HOMS. O sea, se ha visto la necesidad de ampliar los servicios de salud en Santiago, y todo esto por el empuje que tuvo el Hospital Metropolitano de Santiago y el desarrollo que han tenido otras instituciones médicas. Entonces, esta etapa que está viviendo Santiago necesita de una coerción extraordinaria entre todas sus instituciones. Y ahí entra también el Consejo de Desarrollo de Santiago, que ayer, jueves, se hizo la elección de su asamblea ordinaria, y resultó ganador o reelecto Fonder. Sí, Ricardo. Ricardo Fonder, en una elección que fue bastante reñida frente a Sandy Firpo, que venía de la Asociación de Comerciantes Industriales, de la ASIS, sí, Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago, que algunos pensaban que Sandy tenía las de ganar, pero hubo un buen relanzamiento por parte de Fonder y su equipo, que terminó con una votación reñida entre 37 a 32, si mal no recuerdo. Tenemos que pensar más allá de lo que tenemos ahora en Santiago, verlo como una ciudad futurista. La alcaldía de Santiago tiene que jugar un papel extraordinario, con una visión de futuro. No es un asunto de estar tapando un hoyito allí, de muchas cosas que Santiago está cambiando, que Santiago... No, es un plan que debe desarrollarse, Randy.
Que más que anunciarlo, la gente debe sentirlo. Debe sentirlo. Y educar a la población, como estábamos hace un par de años, que la gente entendía que no debía pisar el cruce de peatón, que la gente entendía que debía respetar el semáforo cuando estaba en rojo. Y si no lo entiende, hacérselo entender, porque para algo son las leyes, para aplicarlas. Bueno, suyo, compañero. Ahí sí. Bueno, ya esa parte de Santiago yo creo que tenemos que sacarle más punta en otros programas por una serie de variables que tiene Santiago. Y es que el liderazgo de Santiago. Hubo una época en que había un liderazgo que tenía que ver con Agripino Núñez Collado junto a una cúpula empresarial, a donde había gente de un pensamiento bastante avanzado, pero todo va cambiando, todo va cambiando. Miren, una corte de los Estados Unidos, a donde Trump recurrió la decisión de una corte comercial que le impedía a él manejar los aranceles globales a su criterio y discreción, alegando que él no tenía autoridad para eso, pero esta corte, como decíamos nosotros, que con toda seguridad Trump iba a recurrir, apeló a una corte que entonces le ha dado la razón a Trump. Por lo tanto, continúa esta situación, pero el hecho de que uno le diga que no, que otras la recorren, hay un movimiento para llevarlo al Tribunal Supremo de Estados Unidos, le dice a ustedes la lucha que hay internamente. ¿Por qué? Porque la gente diría, no, pero ven acá, todos deberían estar con Trump y los aranceles. Lo que pasa es que mientras Donald Trump toma medidas en un sentido, queriendo reducir un déficit fiscal insostenible, en el que se metió por voluntad propia Estados Unidos a través de sucesivos gobiernos, las medidas que él toma son como esa cirugía antigua, a veces audaces, pero de alto impacto, que a veces la cirugía salvaba a 6 y mataba a 4, ¿verdad? Eso es lo que está pasando. Hay una cantidad de industriales, de negocios, que lo que están es perjudicándose con las medidas de Trump, porque dependen mucho de partes y de servicios fuera de Estados Unidos que estarían grabados. Por lo tanto, la cuchilla que está cortando a otros países que vendan a Estados Unidos, que es la razón de Trump, con aranceles bajos para que paguen alto, está cortando también esa misma cuchilla el interés de empresarios. Ya habíamos puesto el ejemplo del líder de la Ford, pero no es solo de la Ford. Todas estas zonas francas que ustedes conocen, todas estas empresas norteamericanas fuera, solamente el área de las medicinas de Estados Unidos, que beneficia a empresas de Estados Unidos, están siendo afectadas porque hay reglamentos del órgano que regula los medicamentos que no se pueden aplicar en Estados Unidos. ¿Pero qué hace Estados Unidos? Saca empresas y la lleva, por ejemplo, a Sudamérica y Centroamérica, Costa Rica y todo eso. Ustedes ven muchos medicamentos norteamericanos cuando ustedes ven en la literatura del envase que fue hecho en Costa Rica. ¿Por qué? Porque en esos países, en aras de involucrarse en un elemento económico, llegan a acuerdos. Pues ahora, casi todas esas empresas están siendo afectadas. La lógica de Trump es que dejen todos estos países latinoamericanos y de otras partes del mundo y vuelvan a Estados Unidos. Al volver a Estados Unidos, tendrán que aumentar sus costos porque tienen que contratar norteamericanos que ganan por hora un precio que le varía mucho su costo, porque es también parte de los objetivos de Trump de que haya más empleo para norteamericanos de calidad. Pero ¿qué ocurre? Que mucho de eso, del trabajo interno en Estados Unidos de baja paga la hacen los inmigrantes.
Entonces ya usted entiende por qué Trump quiere sacar inmigrantes, llevar de nuevo empresas a Estados Unidos para que más norteamericanos ganen más dinero, paguen más impuestos y salga el déficit. Parece algo lógico, solo que eso está a contrarreloj, porque en la etapa del desarrollo económico de la humanidad, cualquier empresa de cualquier país grande o pequeño, pero la empresa es grande, sale a buscar espacios de trabajo de más bajo costo. Esa es la razón por qué las zonas francas están aquí. La zona franca es un esquema que le da facilidad al empresario en términos de impuestos. Pero si aquí obtiene con un régimen de zona franca bajo impuesto, entonces cuando va a regresar a su país ya hay un arancel, aunque hay un tema de por medio de que son acuerdos de la República Dominicana para producir aquí como si se estuvieran produciendo en Estados Unidos. De todas maneras, están afectados. También estamos afectados con ese 10% que Trump nos deja y los distintos sectores, incluyo los del DR Casta, porque Trump le ha pasado por arriba al Tratado de Libre Comercio y teníamos un Tratado de Libre Comercio que exportábamos, creo que 6,000 y pico de millones por año de dólares a Estados Unidos, libre de impuestos. Ahora se le coloca el 10%. Oiga, ya tenemos que ir a publicidad, pero a mí me luce extraño el caso de Eric Prince, el jefe de la compañía mercenaria. De la compañía de mercenarios que va a operar en Haití. Como que me llama a uno reflexionando así, medio lo loco. Como que es extraño que toda primero las declaraciones de Marco Rubio, enmendándole la plana a la OEA. Y como que el Consejo de Seguridad, el Consejo Presidencial Temporal de Haití decidiera contratar a este señor norteamericano. ¿No le parece a usted como que esto tiene una especie de aval del gobierno de Donald Trump? Debe tenerlo, porque ¿de dónde el Consejo Presidencial de Haití va a sacar para pagarle a un tipo caro? Porque él es un tipo muy caro. Una compañía no es sicario, que use drones de última generación, no me parece que sea barato. Y que son inteligentes, porque la guerra cuerpo a cuerpo no la van a aplicar. Como que esa decisión así anunciada, aunque es supuestamente de marzo que están en eso, sí, pero como que esa decisión así de un... Alguien está pagando ese dinero y no me parece que es el Consejo Presidencial de Haití, porque Haití está paralizado. ¿De dónde le llega dinero a Haití? Ahora, yo te voy a decir una cosa, Tabá. Lo que no nos podemos meter en ese rebú somos nosotros, pero yo no veo mal que ellos contraten eso. No, yo creo que tienen un objetivo. Eso sí es tan claro, ellos saben. Yo creo que deben contratar 3 como él. Y darle un dinerito por abajo a nosotros. El calladito, de que cosa de Estado. Eso no se trataría. No podemos especular nosotros. Mira, eso de que Haití se pacifique en la medida en que los objetivos a eliminar sean los líderes de la banda. Se metieron en una casa, bueno, con un dron le disparan. Pierden los que los acompañan, los 30 que lo acompañan. ¿Y por qué digo eso? Porque ellos viven en áreas donde ya sacaron a la población haitiana. Quiere decir que ellos pueden ser blancos efectivos de una metodología de guerra a través de drones que disparan, no solamente que ven, que persiguen y disparan y tienen precisión en las armas, que yo pensé que era el apoyo que Estados Unidos iba a dar. Pensé que era eso. Vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo segmento. Por favor, quédese con nosotros. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo.
Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Para poder crear momentos únicos. Y empezar una historia juntos. Vivir la adrenalina del momento. Y conocer nuevos horizontes. Convertir tu gran sueño en una realidad. Y sobre todo de atesorar los pequeños detalles de la vida. Tu vida se trata de momentos, la nuestra de que los puedas aprovechar. Banco Popular, a tu lado siempre. En sus marcas, listos, móntate, ya. Regresa la Autoferia Nadive Regional Norte 2025. Gana la carrera y sé el primero en aprovechar las oportunidades que te traemos. Te esperamos en los parqueos del Gran Teatro del Cibao del 28 de mayo al 2 de junio. Tu carro nuevo o usado te espera con el mejor precio, seguro y financiamiento al instante y todo en un solo lugar. Del 28 de mayo al 2 de junio, no te pierdas. Autoferia Nadive Regional Norte 2025, dedicada a mamá. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, a cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium
premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. En Edenorte queremos estar cada vez más cerca de ti. A través de nuestros agentes de servicio al cliente, puedes pedir la actualización de tus datos para obtener los siguientes beneficios. Tener una comunicación más cercana con nosotros para gestionar tus necesidades. Recibir las informaciones de la empresa de manera correcta y al tiempo pertinente. Obtendrás un trato más personalizado en el seguimiento de tus solicitudes. Participarás en las diversas encuestas para la mejora de nuestros servicios. Solo toma unos minutos verificar tu número de contacto y tu correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales. En Edenorte, la energía que nos mueve. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Venga, Guano, venga, Guano. Señores, miren estos números. En marzo del 2025,
En marzo del 2024, comencemos por 24, se realizaron 5.808 partos a parturientas haitianas. Estoy hablando marzo 2024. En marzo del 2025 se realizaron 5.503 partos. O sea, hubo una disminución de aproximadamente 300 partos en el año 2025. En abril se realizaron en 2024 6.242 partos a mujeres haitianas y en abril del 2025 6.009 partos para una reducción de casi 237 partos. En mayo del 2024 se realizaron 6.079 partos y vamos a ver cómo termina mayo del 2025, porque se supone que en este mes de mayo debe reflejarse una baja considerable por las políticas que ha implementado el gobierno dominicano. De no ser así, entonces estaríamos frente al resultado de que las políticas no han dado los beneficios que se habían proyectado. Por eso, guarden esos números para que ustedes puedan comparar mayo del 2024 con mayo del 2025. Fíjense que entre marzo y abril del año 2024 y el marzo y abril del año 2025 ha habido una reducción de partos de mujeres haitianas de cerca de 500 en el Servicio Nacional de Salud. Estoy dando datos, estadísticas del Servicio Nacional de Salud. Yo creo que en estos días cambiaron a la directora de estadísticas. Pusieron a una que estudió en principio, digámoslo así, psicología, pero que también tiene estudios en el campo de las estadísticas y todo lo que le envuelve con otras series de variables donde tiene, de acuerdo a su hoja de servicio, estudios. Pero además tiene 16 años trabajando ahí en estadística. Mira qué bueno. Ojalá que este cambio, es un deseo, ¿no?, marque un antes y un después en las estadísticas dominicanas. ¿Por qué digo un cambio? Cualquier país del mundo bien organizado, y eso debemos aspirarlo, tiene las estadísticas la herramienta fundamental para todo. ¿Qué tipo de profesional, el nivel profesional o el nivel técnico necesita el país? Bueno, vamos a ver qué dicen las estadísticas, ¿verdad? La estadística te va a decir cuántos hay ya hechos, cuántos hay en formación y cuál es la demanda, ¿verdad? De acuerdo al crecimiento. Quiere decir que eso es un dato vital. Y eso sirve también para discutir la política educacional de un país. ¿Estamos educando para qué? Bueno, hay una educación que es básica, que es necesaria, a partir de la cual entonces empiezan las especializaciones en nivel técnico, en nivel profesional. Perfecto. Pero se partió de un dato objetivo, cuando tú tienes estadística objetiva. ¿Pero qué ocurre? Siempre hemos visto el tema de los censos, que tiene 3 preguntas para responder. ¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Pero usted ve que usted dice, bueno, yo no sé cómo el censo porque por mi casa no fueron, o fueron tarde, o hubo que extenderlo y aún extendido no se cumplió. Por lo tanto, uno sospecha que las estadísticas tienen algún nivel de fallo. Pero además hay instituciones que por ser instituciones de servicios públicas y privadas deben generar una serie de datos estadísticos que, alimentados hacia la base de manejo estadística de un país, refleja día a día
cómo está formado ese país y qué necesita. Eso permite que en una reunión con universidades se diga, miren, no podemos seguir produciendo abogados porque eso está sobresaturado y eso es una pérdida de recursos y esa persona no va a encontrar empleo. Y así sucesivamente. Pero el desarrollo de la sociedad indica que vamos a necesitar más de esto, más de esto, más de esto, más de esto, más de esto. Y arriba de eso ha aparecido la inteligencia artificial que va a eliminar este y aquel oficio, pero va a requerir esta y esta otra demanda. Entonces, ahí por eso las estadísticas son importantes. Entonces, mantengamos el Atahualpa a la vista en esas estadísticas y vamos a ver cómo se modifica. Pero, que es lo que yo estoy tratando de poner en primer plano dentro del tema, ¿qué tanto afinamos las estadísticas para que ellas realmente reflejen con credibilidad? No es que uno está discutiendo que esa sea así o no, pero como hemos tenido estadísticas que a veces se apartan, que cada vez más esas estadísticas que se publiquen reflejen eso, porque no hay nada que revele más cómo es un país y hacia dónde va que las estadísticas que se ofrecen de cuando en cuando. Atahualpa con cierta frecuencia pone de relieve el término de estadística y es correcto, porque es la medida que se tiene. Claro, y es la forma de tú saber por dónde vas. No es al ojo de que yo creo que somos tantos. Y las medidas están dando resultados. Vamos a ver los números. Exacto. Los números te van a decir si es cierto que se está teniendo resultados esperados o no están dando resultados y te da la oportunidad de cambiar. Exacto, de cambiarlo, porque cuando usted le dice, ¿y qué pasó que no dio los resultados? Y ahí es a donde resolver los problemas. Yo pienso que sí, que debemos poner ahí. Miren, otro tema de esos rápidos de los viernes, porque... Le pongo otro rápido de los viernes. Aquí, yo tengo, deme uno a mí, después yo le doy uno a usted, ¿usted cree? Una especie de conchupancia informativa. Me voy al café con leche, no hay problema. Bien, bueno, pues vamos a cerrar con un tema que no es muy normal, y yo por razones familiares sí lo tengo. El tema de cómo cambia la sociedad. Ahorita hablábamos de los cementerios, ¿verdad? El cementerio tradicional. Han surgido cementerios privados que el país no los tenía. Y ya hay cementerios privados. Bueno, solo en Santiago hay 2, ¿verdad? En la capital hay más. Hay otros pueblos que tienen cementerios privados donde usted compra un pedazo y la forma de poner los restos finales es distinta, es más vertical, como uno veía en las películas. Ya eso existe en la realidad, todo esto aquí. Pero dentro de eso está la variante de la cremación. Porque mucha gente dice, yo no voy a los restos de mi familia, no los voy a poner en tal cementerio, salvo los que tienen un nicho de hace tiempo, que tienen cómo cuidarlo, porque eso va... uno no sabe si realmente el que está ahí ya es el pariente mío o al que le vendieron eso y sacaron los del pariente. Entonces viene la cremación, que ha superado el tema de los religiosos, sobre todo la religión católica, porque la modernidad va dando su respuesta y mucha gente... lo que hace que los restos de los familiares en una ceremonia X, cuando hay cremación, como lo que queda es un polvillo, a veces a solicitud de la misma persona cuando estaba en vida, que lo esparzan por un sitio. Una persona que tú conociste, yo también, el arquitecto Curi, deseaba que cuando muriera lo cremaran y que sus amigos, compañeros de estudio, a donde ellos se juntaban cuando eran estudiantes, fueran y sus cenizas les esparcieran en el monumento. Y los amigos cumplieron con eso. O sea, hay una serie de variedades y hay gente que así mismo, otros lo depositan en el yaque o en el malecón de la capital. Y otros lo guardan también. Otros lo guardan, el caso de nosotros. Y también con un final previsto de qué se va a hacer al cabo del tiempo. La verdad es que la sociedad cambia y estas son de las cosas que se van teniendo, que antes eran artilugios como cremado. Espérate. Y hay gente que hace hasta anécdota, mira, asegúrenme de que yo esté bien muerto antes de que me metan al fuego ese de ahí. Pero además eso tiene sus bemoles porque
para tú cremar, cuando creman, tú tienes que llenar una aplicación donde tú tienes que estar claro que al cremarlo luego no hay ADN, por si hay un reclamo de herencia. Eso tiene que estar todo el mundo de acuerdo, ¿verdad? Para que no surja un reclamo de esa naturaleza. Pero hay llamadas como que a mí no me gusta recibirlas, de que de uno de esos cementerios privados le habla Randy Ortiz de los facilitadores del cementerio tal, para hacerle una oferta. Atahualpa, pero en el caso de nosotros... hacerle una oferta. El caso de nosotros. Señores, hay que ver lo que cuesta una... Oye, Atahualpa, es incómodo para uno hablar del caso de uno, pero cuando murió... Es la mitad de un ojo de la cara. Oye, cuando murió mi suegra, fue cremada y toda la cosa. Bueno, estábamos en el periodo de los 9 días. Pues dentro del periodo de los 9 días, de la misma institución, nos llamaron para ofrecerle una oferta. Y mi esposa tuvo que decirle 2 cosas bien dichas, pero no hemos salido los 9 días del servicio que ustedes nos dieron y nos están llamando para otra oferta. Pero venga acá. Ay, excúsame. Yo lo digo porque una gente que lo llama a las 8:30 de la mañana. Poeta, Randy, señor Ortiz. Mire que lo estamos llamando desde el cementerio. Ese es un mercadeo, hay que tener. Pero señores, eso es tremendo negocio. Eso se ha desarrollado como una empresa. Hay que ver el cementerio de aquí, de la avenida Circunvalación. ¿Cómo se llama, Heriberto? Heriberto ni quiere saber no le interesa nada de eso. Y que es una información que no tiene utilidad para... Pero ese es el de la avenida Circunvalación, pero hay otro en la otra banda. En la otra banda. Fuente de Luz, ¿qué se llama el de aquí? Sí. No sé si es Fuente de Luz. Yo tuve que ir ahí a acompañar a un amigo de infancia que su señora esposa murió. Óyeme. Ahora eso sí te tratan de primera. Sí, claro. No, pero... Decía un amigo. Pero es interesantísimo. Y después que yo estoy muerto, ¿qué me importa a mí cómo me tratan? No, pero es interesantísimo eso, porque en los cementerios normales, o hay una tumba que crece hacia arriba, en los cementerios privados, las tumbas son hacia abajo. No, pero en esos cementerios privados hay una clase de apartamentos, profesor, mire. Sí, pero... Son multifamiliares. Sí, pero con los que son en el terreno, no están en el terreno. O sea, la condición, un día vamos a tratar el tema, aunque usted no lo vea de lo más agradable. ¿Qué tema para un Pero viernes? oye, Atahualpa, pero hay que estar al día de eso. Y no tratamos aquí el tema de las drogas. Yo tengo 3 apartamentos ahí en el 30 de marzo. Esperando. No, lleno. Lleno. No hay ninguno esperando. No, yo no quiero que se vacíe ninguno. Que se mantengan ahí llenos todo el tiempo, que no se vacíen por ahora. No Señores, huyas a una realidad ostensible. Señores, gracias. Despedimos Mañana Boreal con este tema tan científico y tan alentador. Y y eso que no profundizamos en el tema. Venimos en breve con el café con leche. Por favor, quédese con nosotros que les voy a hablar de las chacabanas, de la Cumbre de las Américas que se va a hacer. ¿Y los 20 millones? 18. Pero yo te voy a decir algo, quizás siendo el abogado del pecucio, pero lo voy a decir después en el café con leche. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana. Sintoniza